Entonces, vemos acá nuevamente lo que es la cintura pélvica, conformada por un hueso que en realidad son tres soldados, que es el ilion, el isquion y el pubis. Y esto me va a formar lo que es la cintura pélvica o cadera. El muslo va a estar formado por un solo hueso, que es el fémur, la pierna por dos huesos, la tibia y el peroné, y el pie va a estar formado por tarso, metatarso, los dedos con sus falanges. Bueno, hablemos entonces de la cintura pélvica. Y vamos a encontrar nuestro hueso coxal, que es este hueso que tenemos aquí. Es conocido como hueso coxal, hueso ilíaco, o en algunos libros mucho más antiguos se conoce como hueso innominado. Este hueso va a estar articulado con el sacro, el cual ya vimos, que pertenece a la columna vertebral, ¿recuerdan? Y entre ellos, el derecho, el izquierdo, el coxal derecho, el coxal izquierdo, y el sacro me van a formar lo que es la pelvis. Todo esto que se conoce como pelvis me lo va a formar estos huesos ya articulados. Este hueso coxal, como les decía, entonces va a estar formado por tres huesos que ya que están soldados entre sí, que son el ilion, que sería el que está más superior, el isquion, que estaría más posterior, y el pubis, que estaría más hacia anterior. Mirándolo así aquí, nos damos cuenta de que este señor tiene aquí una cavidad, que es la cavidad cotiloidea. Y aquí es donde se va a articular la cabeza del fémur. Entonces eso nos ayuda para diferenciarlo, que esta es la parte que es más externa, que está hacia afuera, mientras que la otra parte que estaría aquí detrás de esto sería la interna. Eh, para que nos ayude a corroborar si es derecho o si es izquierdo. En este caso, pues esto es anterior, esto es posterior y esto es externo, entonces tenemos aquí un hueso coxal derecho. Hablemos primero de lo que es el ilion. El ilion es este, de color amarillo, y él va a estar dividido en dos porciones. Una porción llamada cuerpo, que es esta zona que es bastante pequeña, que vemos acá, esta zona que está aquí como oscura, oscurecida, ese es el cuerpo. Y tenemos la otra porción que es mucho más grande, que es esta, que es el ala. Entonces esto sería el ala del ilion y esto sería el cuerpo, lo que está oscuro, el cuerpo del ilion. Miren que aquí tenemos, esto sería externo, porque estamos viendo la cavidad cotiloidea, y esto sería interno, porque miren que no vemos la cavidad cotiloidea. En el cuerpo, que es esta zona que vemos aquí, que ya la delimitamos, ese cuerpo, en él van a aparecer unos parámetros anatómicos, como son esta línea que viene desde esta carilla, que es la carilla auricular. ¿Se acuerdan que cuando vimos el sacro tenía una carilla o tiene una carilla que decíamos carilla auricular porque parecía un pabellón auricular para articularse con el sacro? Pues mírenlo aquí. Ella también va a tener una carilla auricular para la articulación con el hueso sacro. ¿Okay? Aquí vemos entonces cómo parte esta línea que se conoce como línea innominada. Y de hecho, fíjense que el libro antiguamente, el hueso antiguamente también se le daba el nombre de hueso innominado. También aparece esta elevación que vemos aquí. Aquí logra verse y luego la veremos mejor de ladito. Aquí también se logra ver cómo cuando se une con este hueso de color rosado, que es el pubis, se forma una elevación. Esa elevación se llama eminencia iliopectínea. ¿Okay? Eminencia iliopectínea. ¿Por qué? Porque es una elevación que está entre el ilion y el pubis. Quiere decir esto entonces que todo esto que hace referencia a pectus o pecti o pectíneo hace referencia al pubis. ¿Okay? Ahí tenemos esa eminencia iliopectínea.
En el ala, en lo que es el ala, vamos a encontrar que tiene muchos más reparos anatómicos. Vamos a encontrar algo que ya hemos visto. Esta ala, en la parte anterior, vamos a encontrar, recuerden que este es el pubis, esto es anterior, esto es el isquion, esto es posterior. En la parte anterior vamos a encontrar esta elevación, ¿sí?, que corresponde a lo que es la espina ilíaca anterosuperior, que ya la habíamos revisado cuando vimos que eran crestas, que eran espinas, cuando veíamos los parámetros anatómicos. Entonces encontramos la espina ilíaca anterosuperior. Vamos a encontrar también la espina ilíaca posterosuperior, que estaría aquí en esta zona. Miren, esta que tenemos acá es la espina ilíaca posterosuperior. Y vamos a tener esto que vemos aquí curveado, que es la famosa cresta ilíaca. Esta cresta ilíaca, si la vemos bien, va a presentar dos bordes. Miren este borde que está hacia la cara externa, que será el borde externo de la cresta ilíaca. Y este que está hacia la cara interna, porque miren que esto es interno, no vemos la cavidad cotiloidea, esto será el borde interno de la cresta ilíaca. Aquí también va a aparecer en la cara externa y en el labio externo de la cresta esta elevación que tenemos aquí, que se conoce como el tubérculo de la cresta. Cuando estemos viendo el sistema digestivo y estemos haciendo la división de abdomen, veremos que ese tubérculo se puede utilizar para lanzar una línea imaginaria horizontal, o se puede utilizar también la espina ilíaca anterosuperior, que es la más utilizada. Se pasa una línea desde la espina ilíaca anterosuperior del coxal derecho y hacia la espina ilíaca anterosuperior del coxal izquierdo, una línea horizontal, y eso me ayuda a hacer las 9 divisiones o 9 zonas que tiene el abdomen, que veremos en su momento en sistema digestivo. Bueno, entonces miren, ahí está la espina ilíaca posterosuperior. Tenemos la cresta ilíaca, que es todo eso verde que vemos allí. Los labios, allí tenemos los labios de la cresta ilíaca, lo que es el labio anterior, perdón, labio externo de la cresta ilíaca y el labio interno de la cresta ilíaca. Y en esta zona vamos a encontrar lo que es el tubérculo. Bueno, el intersticio, que es la zona esta de tejido esponjoso que está entre dos labios. Este tejido, que es como más rugoso, es tejido esponjoso, porque es tejido con algunas trabéculas y hueso esponjoso que hay ahí en esa zona. Y ahí está el tubérculo de la cresta. Vamos a encontrar también en esas alas, vamos a encontrar Profe, tres. disculpe, ¿cuál es el tubérculo? Ok, de aquí hacia atrás. Esta zona, mira, mira la elevación que está allí. Voy a, voy a quitarle la flecha. Vamos a buscar uno sin flecha. Esto me parece. Míralo aquí. Mira aquí, si logras ver la elevación. Sí, profe. Ok. Recuerda esto, de la cara interna no está. Mira que en la cara interna no aparece. Entonces recuerda que siempre va a estar en la cara externa, o sea, en el labio externo de la cresta ilíaca. Ahí es donde aparece el tubérculo. Bueno, vamos a los bordes. Entonces él va a presentar tres bordes, ¿verdad? Un borde anterior, recuerden que hacia acá está el pubis. Aquí está coloreado, pero recuerden que cuando tengamos los huesos allá en la práctica mañana no va a estar coloreado. Entonces vayamos grabándonos la forma que tiene una forma de puntita, y de hecho se une de un lado a otro, con el lado derecho con el lado izquierdo, y forman lo que es la sínfisis púbica. ¿Se acuerdan, por ejemplo, futbolistas como Teo, como el mismo Neymar, que tuvieron pubalgia? Porque en esa zona donde se unen esos pubis, por sus tubérculos y sus crestas púbicas, que se forma la sínfisis, por movimientos, a veces se separa un poco y eso genera esos dolores, ese dolor púbico, que se conoce como pubalgia. Entonces vamos mirando, miren que él es más puntiagudito, mientras que el isquión, por el contrario,
miren que es más redondeado. Entonces eso nos ayuda a saber cuál es pubis y cuál es isquio. Bueno, entonces tendríamos esta, que sería el borde anterior del ala, este que sería el borde posterior y esto que sería el borde medial, este que vemos acá. Entonces, en esos bordes pues vamos a encontrar, ya habíamos visto que teníamos esto en el borde anterior, vamos a encontrar la espina ilíaca, la antero superior y la antero inferior. Recuerden que esto es anterior. Antero superior, antero inferior. ¿Ok? Y vamos a encontrar también, si vamos un poco más abajo aquí, donde se juntan el ilio y el pubis, que me forma esto la eminencia iliopectínea, que aquí se ve en la cara interna más que todo, es que se ve porque en la cara externa lo tapa la cavidad cotiloidea. Hacia el borde posterior vamos a encontrar la espina ilíaca postero superior y luego aquí abajito la espina ilíaca postero inferior. La postero superior que ya habíamos visto y la postero inferior, que la postero superior está en la cresta igual que la antero superior, y también aparece la postero inferior, que es esta que ven aquí debajo. Y también va a aparecer, miren, este escote, esta escotadura, ese mordisco, ese borde, que se conoce como escotadura ciática o también en algunos libros escotadura isquiática mayor. Y ya eso me dice a mí que hay una menor, que me voy adelantando, la menor pertenece al isquio y miren aquí donde está, la escotadura ciática menor. Esta sería la mayor, pues miren qué tan grande es, y esta sería la menor. Y en el borde medial pues vamos a encontrar lo que es la línea nominada, que ya la conocemos, que me está dividiendo lo que me está separando lo que es el ala del cuerpo del ilio. Aquí pues me van a dar unas, mírenlos allí se las voy a ir pasando. Eso sería el borde anterior y ahí estaría la espina ilíaca anterior inferior, la eminencia pectínea o iliopectínea, borde posterior. Ahí tenemos la espina ilíaca posterior inferior, la escotadura asiática mayor, lo que es el borde medial y la línea innominada. La línea innominada es esta que está aquí abajito. Miren allí. Profe, una pregunta. A la Bueno, línea innominada también se le da el nombre de línea arqueada. sí, también se le puede dar el nombre de línea arqueada. Gracias. Ok. Bueno, aquí lo vemos cómo está articulado, ¿verdad? Con el sacro y miren, me están ayudando a mantener esa articulación en su puesto, ¿ok? Ahora, si nos vamos atrás, entonces miren dónde están estos ligamentos, en esta zona que está aquí, que es esta tuberosidad o rugosidad ilíaca. Miren, esta tuberosidad o rugosidad ilíaca, que es donde, miren, se van a insertar estos ligamentos, que me van a ayudar a mantener la articulación de una manera más fija, ¿sí? Le da más fortaleza. Aquí estaría lo que es la carilla auricular, que es para articularse con el hueso sacro. ¿Qué vamos a encontrar en las... como teníamos tres bordes, esos bordes pues nos van a dar tres caras. Y aquí vamos a tener una cara que sería esta, que sería la externa, que se conoce también como fosa glútea, cara glútea o fosa ilíaca externa. Fíjense que es una depresión, ¿verdad? Que aparece allí. Vamos a tener también lo que es la fosa ilíaca interna, que sería esta que vemos acá, la fosa ilíaca interna. Y vamos a tener lo que es la articulación sacropélvica, que es esta zona donde se está articulando con el sacro, lógicamente en la cara interna, que es donde estaba la rugosidad que les mostré.
Esto es todo esto que tenemos de verde, la fosa ilíaca externa. También se conoce como glútea porque allí se van a insertar lo que son los músculos glúteos. Entonces vamos a tener tres líneas, miren, la línea glútea posterior, recuerden que esto es posterior, mirenla acá también, la línea glútea anterior, que sería esta, a veces no están muy bien marcadas, miren que aquí no se ve muy bien, la línea glútea anterior, la línea glútea posterior, y vendría la línea glútea inferior para los tres músculos glúteos que tenemos. ¿Vieron? Glúteo mayor, medio y menor. Ahí las tenemos, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Esto sería ya en la cara interna. Miren que no vemos la cavidad cotiloidea. Entonces, esto es la fosa ilíaca interna. Y esto es la porción sacropélvica, que es donde aparece la carilla auricular para la articulación con el sacro. Aparece la tuberosidad ilíaca, ya vimos, o rugosidad ilíaca también, que es donde van los ligamentos. Y aparece un surco llamado surco preauricular que iría en esta zona. Vamos a colocarlo, esto sería la superficie auricular, la tuberosidad ilíaca y el surco preauricular que iría en esta zona. Este surco preauricular es importante para cuando estemos rotando por medicina legal. Este surco solo aparece en mujeres, así que cuando encontramos unos huesos y podemos saber el sexo a través de revisar el hueso coxal. Ese surco preauricular, miren que es pre porque está hacia anterior de la carilla auricular, solo aparece en mujeres. Quiere decir que si está presente, entonces estamos frente a los restos óseos de un ser humano femenino. Entonces nos sirve para saber esto. En el varón no aparece. Tenemos entonces el hueso coxal y su porción llamada isquion. Miren que es esta porción que tenemos en azul. Este señor tiene también un cuerpo, que es esto que tenemos de color verde, y tiene una rama que es esta azulita, que quedó aquí, la rama ascendente. Se dice ascendente porque miren que ella toma hacia abajo y luego va hacia arriba, hacia superior, para unirse con el pubis. Esta zona que tenemos ahí, rama ascendente. Vamos a encontrar en el cuerpo lo que es una extremidad superior. Ese cuerpo lo vamos a dividir en una porción superior, llamada extremidad superior, y una porción inferior, que es esta de color negro, gris, que se conoce con el nombre de extremidad inferior. En ella vamos a encontrar unas caras, lo que son las tres caras en ese cuerpo. Vamos a encontrar una cara femoral, que es esta, porque miren que esta es la cavidad cotiloidea y aquí se va a articular la cabeza del fémur, así que esta cara está mirando hacia lo que es el fémur. Sería la cara femoral. Tendríamos la cara pélvica, que estaría en la porción interna. Recuerden, no está la cavidad cotiloidea. Ella mira hacia lo que es la parte interna, lo que sería la pelvis, por eso se conoce como cara pélvica. Y tendríamos una cara, que sería esta de color oscuro, que es la cara posterior, ¿sí? Que está mirando hacia la parte posterior. Vamos a encontrar también tres bordes. Vamos a encontrar un borde externo, que es este de color rojo, un borde posterior, que es este de color negro, que lógicamente está hacia posterior, y un borde anterior, que me está delimitando este foramen o agujero, que es el agujero o foramen obturador, ¿sí? Obturador. Entonces miren que me está delimitando una parte de ese agujero. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en ese cuerpo? En ese cuerpo vamos a encontrar esta gran rugosidad, que es una tuberosidad que se conoce como tuberosidad isquiática, porque pertenece al isquion. Importancia que sobre ella, cuando estamos sentados, es donde recae todo el peso de nuestro cuerpo, en esa tuberosidad.
isquiática. Vamos a encontrar la escotadura ciática mayor, para hacer referencia, ¿se acuerdan que era del borde posterior del ala? Vamos a encontrar la espina ciática, o también conocida como espina isquiática. ¿Se acuerdan cuando estuvimos con el esqueleto en la práctica y hablábamos de cuando se hacía un tacto vaginal para una paciente que estuviéramos revisándole para ver si tenía viabilidad para su canal del parto? Hablábamos de las espinas que tocábamos, esas eran las espinas de las que hablábamos, las espinas ciáticas o isquiáticas. ¿Okay? Debajo de ellas vamos a encontrar otra escotadura en ese borde posterior, otra escotadura que se llama escotadura ciática menor. La rama ascendente, ¿verdad?, va a tener una rama isquiopúbica porque va desde el isquio hasta el pubis. Va a tener un borde superior y un borde inferior. Miren aquí donde está la rama isquiopúbica, que es donde se junta o se une con el pubis, el borde superior, su borde inferior, y va a tener esta cara que es lateral o externa, porque recuerden que aquí está la cavidad cotiloidea, entonces ya está mirando hacia afuera, y va a tener su cara interna o medial, que sería esta, porque aquí no está la cavidad cotiloidea y entonces esto es interno y esto está mirando hacia la pelvis, hacia la parte interna o medial. Aquí vemos también, miren cómo podemos verlo, cómo ese agujero obturador está cubierto por esta membrana llamada membrana obturatriz, que es de ligamento. Vemos también lo que es el rodete cotiloideo, esto que tiene aquí, esto de cartílago, que está rodeando a la cavidad cotiloidea, también conocida como acetábulo. ¿Okay? Ahí es donde está donde se articula el fémur y forma la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Vámonos con el pubis. Aquí tenemos nuestro hueso pubis de color rosadito. Va a tener también un cuerpo, una rama horizontal y va a tener una rama descendente. Fíjense que la del isquión era ascendente y la del pubis es descendente. Y la descendente, esa rama descendente del pubis es la que se va a unir con la rama ascendente del isquión y van a formar la rama isquiopúbica, que es esta que está aquí, esa unión. Tendremos también entonces esta rama que es horizontal, está es más bien horizontalizada, pero le dan el nombre de horizontal, pero ella es horizontalizada porque no es totalmente horizontal. Y lo que es su cuerpo, ¿verdad? Hablemos entonces de ese cuerpo, que es esto, y sus caras. Esta es la cara sinficiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la que se junta con el pubis del lado contralateral y van a formar lo que es la sínfisis púbica o sínfisis pubiana. ¿Okay? Esa unión que está ahí y van a formar una articulación sinartrósica, ¿verdad? Tenemos también lo que es la cara femoral, lógicamente, la que está hacia externa, que me está mirando hacia donde está el fémur. Y vamos a tener la cara pélvica, muy parecido a lo que es el isquion, ¿verdad? Con sus caras igual. Importante, pues vamos a encontrar lo que es la cresta del pubis, que es esto que ustedes ven en esta zona, que sería la cresta del pubis. Y en esa cresta vamos a encontrar la espina como tal, la espina del pubis. ¿Okay? Miren que hay la cresta, que es este pedazo que vemos aquí, y la espina, que es la punta y una elevación que está ahí en toda la puntita. Vamos a encontrar también pues la eminencia iliopectínea, que ya la conocemos, que es de la unión con el ilio. Vamos a encontrar esta cresta, que es la cresta iliopectínea, o la cresta pectínea, porque iliopectínea no, perdón, pectínea, porque ya ella solo pertenece al pubis, entonces hace referencia solo al pubis, que es esta cresta que viene como continuación de esa línea innominada o arqueada, y desde la eminencia iliopectínea viene esa cresta, ese levantamiento.
También vamos a encontrar en la cara externa o cara femoral, vamos a encontrar otro levantamiento, miren, una cresta. Pero esto es de la cara externa, que se conoce como cresta obturatriz, porque hace referencia al agujero obturador. Entonces, cresta obturatriz. Vamos a encontrar también un surco por aquí debajo, miren, debajo de la cresta obturatriz vamos a encontrar este surco, que es el surco obturador. Vamos a tener también unos bordes en la rama horizontal. Vamos a tener unos bordes que son el borde anterior, que es este que tenemos aquí, el borde inferior y un borde que va mirando hacia atrás, que sería el borde posterior. Eso me va a dividir entonces al pubis en tres caras. Tendremos una cara pectínea, ¿sí? Porque aquí está, en esta zona donde está la cresta pectínea, la limita, una cara pélvica, que está hacia la parte interna, ¿verdad? Y una obturatriz, que sería esta zona que tenemos aquí, que está en relación con el agujero obturador. Bueno, aquí lo podemos ver, nuestro agujero obturador, vemos lo que es el pubis, miren, lo que es la parte sinficiaria, la sínfisis púbica, donde están unidos el pubis izquierdo con el pubis derecho. Y miren que esta es la cresta, esta que tenemos aquí es la cresta, y aquí encontramos la espina. En la rama descendente vamos a encontrar esta zona que es lo que es la rama descendente, que tiene un borde que me ayuda a formar lo que es también parte del lo que es el agujero obturador. Hablemos de ese acetábulo o cavidad cotiloidea. Recuerden que en el hombro era la cavidad glenoidea, aquí es cotiloidea. Él está formado en su mayor proporción, miren, por el isquio. El isquio es quien tiene mayor proporción, tiene más del 2.5%. O sea, de los 2/5, si esto lo dividimos en 5 partes, 2/5 de ella, más de 2/5 son aportados por el isquio. Le sigue el pubis. El pubis aporta 2/5 y el ilio aporta menos de 2/5, aunque pareciera que no fuera así, porque es una ilusión óptica. Ahí en la imagen pareciera que no fuera así. ¿Qué vamos a encontrar en este acetábulo? Entonces vamos a encontrar esta escotadura que tenemos aquí, ¿sí? Porque ustedes ven que no es completa la cavidad cotiloidea. Miren que aquí le falta como un pedazo, entonces aquí hay una escotadura. Esta escotadura se conoce como escotadura isquiopúbica, porque está formada por el isquio, su porción, y por la porción del pubis. Entonces se llama escotadura isquiopúbica. Vamos a encontrar también esta fosa que vemos aquí. Miren que esta superficie semilunar que es más, está más superficial, mientras que esta fosa está más profunda, que es la fosa acetabular. ¿Okay? Tenemos también lo que es la superficie semilunar, que es esto que vemos aquí. Y tenemos el reborde cotiloideo, que en realidad se llama reborde cuando vemos lo que es el cartílago que está en esta zona. Allí tenemos la fosa acetabular, la superficie semilunar, que es todo esto, y lo que es el rodete cotiloideo. Allí sí lo vemos bien, ese rodete, que es esto que tenemos aquí cartilaginoso. Hablemos del fémur. El único hueso que conforma el muslo, es el hueso más grande. ¿Sí? Cuéntame. ¿Cómo era el nombre? ¿El rodete qué? Cotiloideo. Recuerda que es cavidad cotiloidea. Bueno, tenemos entonces nuestro hueso fémur, que es el hueso más largo que tiene el cuerpo humano, ¿verdad? Es un hueso largo, como ya lo hemos visto, entonces va a tener epífisis, dos epífisis o extremidades, proximal una y otra distal, y va a tener un cuerpo o diáfisis, ¿verdad?
como todos los huesos largos. Hablemos de él. Entonces, en su epífisis superior, él va a presentar la cabeza. Mire, esta es la cabeza del fémur, que es en tamaño, pues es un poco, no es completa, no es una circunferencia completa, son más o menos 3/4, ¿sí?, de circunferencia. Le faltaría un cuarto de circunferencia para ser total. En ella, en esta cabeza, vamos a encontrar una fosita. Aquí la logran ver un poco, miren, aquí se ve en toda esa cabeza, se ve una fosita que se conoce como fosita para el ligamento redondo. Es para un ligamento que se llama así, ligamento redondo, que ayuda a fijar a la cavidad cotiloidea a ese fémur. Lo ayuda a fijar. Además, por ahí también pasan unos vasos sanguíneos que se llaman también vasos sanguíneos del ligamento redondo, y son bien importantes ellos porque cuando esos vasos sanguíneos son los que me le aportan lo que son los nutrientes a la cabeza del fémur. Quiere decir que cuando se lesiona ese ligamento, se corta por alguna cuestión, deja de recibir sangre y se produce una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Se puede producir, ¿ok? Por eso todo trauma que se produzcan a nivel de esta articulación puede sufrir rotura de ese ligamento y entonces generar como secuela una necrosis avascular de la cabeza del fémur, que al final termina el hueso volviéndose un hueso débil y termina colapsando. Entonces se produce una fractura espontánea allí. ¿Okay? Entonces, esa fosita para el ligamento redondo. Vamos a encontrar, ya sabemos que aquí, después de la cabeza, toda estrechez se conoce con el nombre de cuello. Entonces vamos a encontrar esto que sería el cuello anatómico. Vamos a encontrar también, en ese cuello vamos a encontrar también lo que es esta línea que vemos aquí, que es la línea intertrocanteria, porque va desde este levantamiento que se conoce como trocánter mayor, que miren, es más, está más hacia lateral, ¿sí? ¿Lo ven? Más hacia lateral, mientras que este que es más pequeño es el trocánter menor y está más hacia medial. Esto es medial, esto es lateral. Esto es proximal, esto es distal. Y esto es una visión anterior. Miren que aquí vemos la cara del fémur, una cara, mientras que en una visión posterior vamos a ver es un borde, el borde posterior, también conocido como línea áspera, que después lo veremos, porque es bastante grueso, bastante áspero al tacto. Allí está nuestra cabeza de la que hablábamos. Ahí está la fosita para el ligamento redondo. Nos encontramos nuestro cuello. Mírenlo cómo se ve desde la parte, desde la visión anterior. Miren lo que es la cápsula articular, va a llegar hasta esta zona donde está en esa línea roja, hasta ahí va a llegar la cápsula articular, mientras que la cápsula articular en la parte posterior deja un espacio bastante libre. Miren, no cubre todo el cuello como si lo hace en la cara anterior. Allí vemos nuestro trocánter mayor, el trocánter menor. Vamos a encontrar esa línea que está entre los dos trocánteres, que está de color verde. Aquí está dibujada de color verde, pero ella se ve, es sencillo verla. En la cara anterior se ve la línea y se llama línea intertrocanteria, pero en la cara posterior ya no es una línea, sino que es una elevación, entonces se conoce como cresta, porque ya es una cresta, es un borde bastante elevado y se llama cresta intertrocanteria. También está entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Por acá es línea en vista anteriormente y vista posteriormente es una cresta. Allí vamos a encontrar una elevación, que es esta elevación, como está cerca de la cabeza, por eso se le da el nombre de tubérculo cervical. Okay. Miren acá, lo que les decía, esto
es una visión anterior. Y miren cómo la cabeza y el cuello están cubiertos por la cápsula articular. ¿La ven? Mientras que en su cara posterior, vamos a ver si tenemos una, miren que en la cara posterior no está cubierta totalmente, hay un espacio que está descubierto. Bueno, aquí en el trocánter mayor pues vamos a tener unos bordes, un borde anterior, un borde superior y un borde posterior en este trocánter. Tiene una forma cuadrilátera. Y va a tener unas caras, una cara medial o interna, que sería esta, que está mirando hacia adentro, una cara lateral o externa. Vamos a encontrar la cresta, como dijimos, esto es una visión posterior. Aquí vemos, miren que es más levantado que en la visión anterior. Y vamos a encontrar esta cresta, que es la cresta intertrocanteria, que ya hablamos. Vamos a encontrar esta fosita que ustedes ven aquí arribita, que es la fosita digital. Y vamos a encontrar aquí en esta zona un tubérculo, un levantamiento, que es el tubérculo cuadrado. Ahí no está en esta zona, está en esta. Aquí está mal esa flecha, por esta zona, que está el tubérculo cuadrado. Vamos a encontrar el trocánter menor. Además de eso, en la diáfisis del fémur vamos a encontrar unas caras y unos bordes. Vamos a encontrar la cara anterior, ¿sí? Una cara medial. Recuerden que todo lo que está del lado de la cabeza es medial. Entonces esta cara que sería medial. Y vamos a encontrar una cara externa o lateral. Ahora, este hueso es un poco raro porque también posee, sobre todo en esta parte superior y en la parte inferior, otra cara, que ustedes logran verla aquí. Vamos a ver cómo se forma. Entonces, normalmente tenemos un borde, que sería un borde lateral. Vamos a tener también un borde medial o interno. Y este borde, que es el borde posterior, también llamado línea áspera. Ahora, este borde posterior se forma de unas líneas que vienen desde esta línea. Miren que es la línea intertrocanteria. Ella hace por aquí, un reflejo, se refleja, cambia de dirección y va a formar esta línea que se conoce como línea en espiral. Ustedes la ven aquí que viene bajando. Esta línea en espiral me ayuda a formar a ese borde posterior. Tenemos también esta línea que viene de esta tuberosidad, que es la tuberosidad glútea, por la inserción del glúteo aquí. Y esta tuberosidad, que también en algunos libros lo dicen en línea, me va a ayudar a formar lo que es el borde posterior o línea áspera. Eso me daría entonces ya no una cara media, una lateral y una anterior, sino que además me daría esta cara que ustedes están viendo aquí, que sería cara posterior. Igual sucede aquí abajo. Fíjense que ese labio de esa línea en espiral cambia de dirección y coge hacia un lado. Igual pasa con esta que viene de este lado y toma hacia el otro lado. Y entonces ya me daría también una cara medial, una cara externa, una cara posterior y una cara anterior. Entonces, en el tercio inferior y en el tercio superior van a tener 4 caras y en el tercio medio van a tener 3 caras. ¿Ok? Bueno, ahí están las caras, cara lateral, cara medial. Ahí tenemos las caras posteriores, miren, de las que les he hablado. Ahí tenemos los bordes, borde lateral, borde medial y borde posterior o línea áspera. Aquí también vamos a encontrar el agujero nutricio. Este agujero nutricio es el agujero por donde se nutre el hueso. Como el hueso, su matriz ósea es sólida, no permite un intercambio por difusión, sino que me imagino que de pronto en histología lo están revisando, sino que a través de unos conductos llamados conductos de Haber es por donde ingresan estos vasos nutricios
y esparcen la sangre como si fueran canales de riego. Y de esa manera toda esta sangre con nutrientes llega a todo lo que es el hueso, ¿sí? A todas esas células que están en la matriz ósea, que vuelvo y repito, es una matriz sólida. Por eso es el tejido más fuerte del cuerpo humano. Allí tenemos el labio interno, el labio externo de esa línea áspera, que está formado por la tuberosidad glútea, la línea en espiral. La línea pectínea, que se me olvidaba, aquí está debajo del trocánter menor, vamos a encontrar una línea que se conoce como línea pectínea. Y estos bordes, cuando se bifurcan y se van hacia lateral, entonces me va a formar lo que es la cresta supracondilia lateral o supracondilia externa, muy parecido a lo que pasaba con el húmero, o a lo que pasa con el húmero. ¿Ok? Se llama supracondilia porque está encima de esto que son los cóndilos, ¿verdad? Los cóndilos femorales. Entonces habrá un cóndilo externo y habrá una cresta supracondilia externa, o cóndilo lateral y cresta supracondilia lateral. Habrá también una cresta supracondilia interna y un cóndilo interno, o una cresta supracondilia medial y un cóndilo medial. ¿Okay? También vemos que hacia lo que es más medial, vamos a encontrar esta elevación que se conoce como tubérculo del tercer aductor. Lo vemos tanto en la cara anterior, que se ve mejor, como en la cara posterior, allí donde termina la cresta supracondilia externa medial o interna, allí. Esta cara, que es la cara posterior, ¿sí? Tanto en la parte superior, en el tercio superior como en el tercio inferior, también se conoce como cara poplítea, haciendo alusión a la zona que está detrás de la rodilla, que va a recibir el nombre, así como tenemos un hueco axilar o cavidad axilar, también tenemos un hueco o cavidad poplítea en la parte posterior de la rodilla. Cuando usted hace la flexión, ahí se forma una cavidad que se conoce con el nombre de cavidad poplítea. De hecho, la arteria que pasa por allí también se conoce como arteria poplítea. Bueno, aquí también vemos los cóndilos. Entonces ya les dije, cóndilo medial, cóndilo lateral. Si vemos, aquí se forma una cresta. Esta es la cresta intercondilia. Aquí no aparece. Bueno, aquí esto que ustedes ven aquí arriba, se ve como un levantamiento, como una línea que está entre los cóndilos, entonces se llama cresta intercondilia. Y esta fosa que vemos aquí se conoce como fosa intercondilia. Miren que es una depresión que está ahí entre los cóndilos, eso en la cara posterior. En la cara anterior vemos solamente, como algunos libros dicen que garganta, pero hay otros que nos dicen que esto es una línea, que es una línea intercondilia, porque está entre los cóndilos, entre el cóndilo lateral y el cóndilo medial del fémur. En esta línea intercondilia es donde se desliza y se articula, deslizándose lo que es la rótula. Bueno, este es un fémur que está acostado, esta es la cara anterior y esto sería la cara posterior. Y lo traigo para que veamos que él no es recto, como se podría pensar aquí, sino que él es curvo, él es convexo hacia anterior y cóncavo hacia posterior. Bueno, que aquí están todas las demás. Lo que es la epífisis inferior o extremidad inferior. Distal. Vamos a quitar eso de inferior, es distal. Recuerden que esto es proximal, esto es distal. Aquí tenemos entonces el cóndilo lateral, tenemos el cóndilo medial, la fosita intercondilia, el epicóndilo medial, que es conocido como el tubérculo para el tercer aductor. Aquí tenemos un epicóndilo lateral y la cresta intercondilia. Vemos también lo que es la tróclea femoral, pero ese nombre de tróclea femoral se le daba en los libros antiguos. Ya en los libros nuevos se dice que es una articulación no troclear,
especial, como se le decía antes, sino una articulación bicondílea especial. ¿Por qué especial? Porque no solo hace los movimientos de un cóndilo, ¿sí? Sino que hace otros movimientos más. Entonces por eso se dice que es bicondilia especial, no solo es flexión y extensión, sino que también hace otros movimientos. Bueno, aquí este es el ángulo de rotación del fémur. Resulta que el fémur, cuando lo tengamos allá, si usted lo coloca recto, así verticalmente, así como esta línea, vamos a poner que usted lo ponga así, se dará cuenta de que entonces este cóndilo queda mucho más abajo y este cóndilo, el cóndilo externo, va a quedar mucho más arriba. Entonces va a quedar así, como si estuviese cojo. Porque él trae un ángulo de rotación, una angulación. Que mírenla, trazando una línea por todo lo que es el borde medial y una línea perpendicular a lo que es la cabeza, me va a dar esta angulación que es más o menos de 10 grados. Eso es lo que me permite que aunque este cóndilo esté como más abajo, me permite que quede totalmente horizontal. Miren esta angulación. También tenemos otro ángulo el ángulo de torsión, que vemos cómo él está en anteversión, o sea, está hacia arriba la cabeza está hacia arriba, pero también está hacia adelante, hacia anterior. Por eso se conoce como anteversión. Ese término de anteversión lo comprenderemos cuando veamos el útero, porque el útero también está en una posición muy parecida, en anteverso, y ahí le meten otra, anteverso flexión. Entonces está hacia adelante, anterior, echado hacia adelante, en flexión. Aquí vemos lo que es el ángulo de inclinación, que es más o menos de 125 grados, debe tener, ¿sí? Si este ángulo está mucho más aumentado, hablamos de una desviación en valgo, y si está mucho más disminuido de 125, hablamos de una desviación en varo. Hablemos de la rótula. Entonces esto es nuestra rótula. Aquí tenemos el fémur que acabamos de ver y esto que está aquí debajo es la tibia. Nos damos cuenta que la rótula no se articula con la tibia para nada. Está articulada con el fémur. Allí donde están los cóndilos, donde está esa línea intercondílea que vimos, allí se articula y por allí se desliza esa articulación lo que es la rótula. Miren que ella está, en ella se inserta este músculo con su tendón, que es el tendón rotuliano o el tendón del cuádriceps, que llega aquí y luego rodea parte de esas fibras conectivas, rodea a la rótula, la cubre y luego toma y se inserta en la tuberosidad tibial anterior y forma este ligamento que también se conoce como ligamento patelar, ligamento rotuliano. Algunos, bueno, él es el mismo tendón prácticamente o fibras de ese mismo tendón, pero se le da el nombre de ligamento. Importante que ella se considera un hueso sesamoideo, porque en la definición de hueso sesamoideo ella queda muy bien, porque nos dice la definición de hueso sesamoideo es aquel que está envuelto, cubierto, rodeado por tejido conectivo, y ella lo está, ¿bien? Por ese tejido conectivo. Aquí vemos la rótula. Tendrá pues lógicamente una cara anterior, que es la que nosotros nos podemos tocar allí cuando nos tocamos la rodilla, que está cubierta lógicamente por el tendón del cuádriceps y parte del ligamento patelaro rotuliano. También va a estar cubierta por tejido adiposo y por lo que es la piel. Tiene una forma triangular, si la miramos, miren, tiene una forma triangular. Y la zona, la parte medial, que es esta, miren, tiene algo que sobresale hacia esa parte medial y por eso es fácil reconocerla. Entonces aquí podríamos decir que esto lo reconocemos como una rótula derecha.
Y esto sería la cara posterior, que sería la cara articular. Si ustedes notan aquí, aparece una depresión, otra depresión, y aquí en la mitad usted ve que hay una elevación, que es esta, una línea interarticular que hay aquí, que se va a articular vaya a echar hacia atrás, aquí, en esta zona, ahí entre los cóndilos. Entonces allí se va a articular exactamente esa porción que estamos viendo aquí. Y en la cara posterior también presenta una pequeña porción inferior, que es más rugosa, que es donde va a estar algunos ligamentos que están allí. Unos ligamentos que están aquí, que se insertan en esta zona. ¿Okay? Ok, la cara anterior pues es más convexa, la cara posterior es más cóncava. Va a poseer esta línea, que es la línea transversa de la que les hablaba, que es la que se va a articular allá en esa porción entre los cóndilos. Y esta cara anterior va a presentar también lo que son estas crestas verticales que ustedes ven aquí, como si hubiesen dejado unas líneas. ¿Sí? Son las crestas verticales y muchos agujeros nutricios para vasos que van a alimentar a este hueso. Ahí vemos esta línea transversa, perdón, esta es la línea transversa, la que me está dividiendo a lo que es la zona articular de esta zona inferior. Vemos la carilla superior y lo que es la carilla inferior. La superior pues lógicamente de verde y la inferior de violeta. Aquí vemos la cresta vertical, que esta sí es la que se articula con los cóndilos, con la porción que está entre los cóndilos femorales. Y estas son las carillas articulares. Fíjense que hay una interna. Recuerden que esta partecita así cuadradita y que sobresale es interna. Y hay una que es más grande, que es esta zona, que es la carilla articular externa. Y nos daremos cuenta de que el cóndilo externo, vamos a darle hacia atrás, el cóndilo externo es un poco mayor, que es más pronunciado en su parte inferior que el cóndilo medial o interno, mírenlo. Estamos hablando de la parte articular. ¿Okay? Bueno, aquí vemos también cómo ese ligamento, por detrás de ese ligamento patelar, vamos a encontrar esta bolsa adiposa, que es esa bolsa que sentimos allí debajo, perdón, del tendón cuando lo tocamos. De hecho, uno busca esa bolsa para saber dónde va a percutir para el reflejo patelar. Tenemos que pues va a tener, como dijimos, una forma triangular, va a tener entonces una base, un vértice y unos bordes, ¿verdad? Miren que esto sería, la base es superior y el vértice va a ser inferior. Ahí tenemos el vértice y tenemos los bordes, un borde interno que sería este y un borde externo. Aquí la vemos como ella está cubierta, miren, por el tendón del cuádriceps y como todos estos tendones van a ellas. También aparece, además, tenemos que en la base, pues, ahí se va a insertar el cuádriceps femoral, el tendón del cuádriceps, que es un tendón bastante fuerte. Pero también vemos en el vértice va el ligamento rotuliano, que ya vimos, aquí tenemos la bolsa adiposa, que está debajo. Y vamos a ver que en los bordes, tanto interno como externo, este es el borde externo y este es el borde interno. ¿Cómo sé? Porque aquí está el peroné. Aquí abajito vendría el peroné. Ok, entonces aquí tenemos esto de color verde, que se conocen como aletas rotulianas. ¿Okay? Que son también, le ayudan a darle fortaleza a esa articulación
aquí vemos, quitamos la cápsula articular, acabamos de abrirla, y miren, esto sería los cóndilos, este es el cóndilo lateral o externo y este es el cóndilo medial. Miren, aquí tenemos el peroné y recuerden que el peroné es externo, lateral. Entonces ese es mi reparo, ¿ok? Entonces mírenlo, donde se va a articular con esto que es la rótula en sí. Aquí quitamos lo que es la cápsula articular para ver que ella está dentro de esa cápsula articular. Aquí lo vemos de lado nuevamente y vemos cómo ella se articula y cómo está el ligamento rotuliano, el tendón rotuliano y el ligamento rotuliano. Además de eso vamos a encontrar estos ligamentos que son los ligamentos colaterales, tanto derecho como izquierdo, o medial, que sería este, y lateral, que sería el que estaría del otro lado. Aquí también aparecen los meniscos. Lo que no podemos ver aquí son los ligamentos cruzados, que ahorita miramos su inserción en la tibia, ahora que hablemos de tibia. Bueno, anatomía de la tibia. Tenemos que la tibia es un hueso largo y como todo hueso largo posee una epífisis proximal o extremidad proximal y una epífisis distal o extremidad distal y un cuerpo o diáfisis. Bueno, hablemos de la epífisis superior de la tibia. Entonces en ella vamos a encontrar estos levantamientos que se conocen como los cóndilos, ¿verdad? Esto que vemos aquí, no lo que está señalando la ficha, esto que vemos aquí son los cóndilos tibiales, se conocen así. También en los libros antiguos se le da el nombre, como esto parece una meseta, de meseta tibial, y ahí van a estar esos cóndilos. Esto sería el cóndilo lateral o cóndilo externo de la tibia, por eso es que cuando hablamos de cóndilo siempre hay que colocarle el apellido. Y esto sería el cóndilo medial o cóndilo interno tibial o de la tibia. Si miramos en su parte media y por debajo de todo esto que se conoce como meseta tibial, vamos a encontrar esta rugosidad, un levantamiento que encontramos aquí, que se va a conocer con el nombre de tuberosidad tibial anterior. ¿Okay? Y aquí es donde se inserta el ligamento rotuliano, cuando viene del vértice de esas fibras conectivas, que son del mismo tendón rotuliano, pero que vienen del vértice de la rótula y se insertan aquí, en esto que es la tuberosidad tibial anterior. Vamos a encontrar unas superficies, que aquí no las podemos ver, tendríamos que verlas desde arriba, desde superior. Vamos a encontrar una carilla articular hacia debajo y lateral al cóndilo lateral. La vamos a ver, esta carilla articular para la cabeza del peroné. ¿Okay? ¿Qué más nos llama la atención aquí? Aquí vemos estas eminencias que se levantan aquí, miren, parecen dos montañitas, parecen como las pirámides, ¿sí? Keops y C, parecen, se denominan eminencias intercondilias, porque van a estar entre los cóndilos. Aquí en esta vista anterior no se ve muy bien, pero miren que en esta vista posterior se ve que están entre los cóndilos. ¿Okay? Esas eminencias intercondilias se denominan así. Y esas eminencias intercondilias van a tener dos tubérculos. Uno que está hacia lateral, que sería este, entonces se conoce como tubérculo intercondilio lateral, y el otro que estaría hacia medial, entonces tubérculo intercondilio medial. Recuerden que esto es medial y que esto es lateral. Mírenlo aquí, tubérculo intercondilio medial, tubérculo intercondilio lateral. Allí tenemos el cóndilo lateral, el cóndilo medial, la tuberosidad de la tibia. Bueno, aquí nos los muestra mejor desde arriba, aquí lo estamos viendo desde arriba. Esto sería lo que decíamos la meseta tibial, que vamos a encontrar en ella aquí la eminencia intercondilia, que está formada por dos tubérculos. Un tubérculo medial, que es este, porque esto es medial, y un tubérculo lateral, que
que es este de este lado. ¿Cómo sé que es lateral? Porque aquí estoy viendo la cabeza del peroné y yo sé que el peroné es lateral. Esto es anterior. ¿Cómo sé que es anterior? Porque aquí está la tuberosidad tibial anterior. Y esto es posterior porque aquí no está la tuberosidad medial anterior. ¿Listo? Aquí entonces esto me va a formar dos zonas, que sería esta zona que vemos acá atrás, que sería una zona posterior y una zona anterior. Pero como están entre los cóndilos, recuerdan que estos son los cóndilos, este es el cóndilo lateral, el cóndilo medial también se conoce como platillo lateral y platillo medial. Esta zona se llama intercondilia, entonces esto se llama zona intercondilia anterior y esto que está atrás es la zona intercondilia posterior. Esto que nosotros estamos viendo de color rojo es donde se insertan los ligamentos cruzados. Y entonces aquí tendremos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Recordar esto, ellos llevan el nombre de anterior o posterior por su inserción en la tibia, no por la inserción en el fémur. Porque si nos vamos a su inserción en el fémur, allá el posterior se inserta anteriormente y el anterior se inserta posteriormente. Así que para no confundirnos, recuerden siempre que ellos llevan su dirección de anterior o posterior por la inserción que se da en la tibia, no la que se da en el fémur. Entonces aquí tendríamos el ligamento cruzado anterior, que es bastante conocido, y el ligamento cruzado posterior, que me ayudan a reforzar la articulación, ¿verdad?, de la rodilla. Bien importantes estos señores, mírenlos aquí, el posterior en azul y el anterior en rojo. Y aquí vemos el tubérculo intercondilio medial y el tubérculo intercondilio lateral, como ya les dije. Aquí vemos la carilla articular para la cabeza peronea. Mírenla allí. Ahí está también esa carilla articular. Bueno, ¿qué más encontramos? En la diáfisis o cuerpo vamos a encontrar un borde, unos bordes, tres bordes. Un borde anterior, que es ese que nosotros llamamos espinilla, que todo el mundo se lo ha golpeado alguna vez en su vida, tratando de saltar de un bordillo a otro, o de una cama, de la cama del tío, del padrino, yo no sé, del hermano, a la otra cama, y se ha golpeado esa zona. Esa zona sabemos que es una zona que es solo tejido adiposo y piel, que ahí no hay músculo, sobre todo hacia la parte anteromedial, ¿sí? Hacia anteromedial, prácticamente es solo piel, tejido celular subcutáneo y el hueso pelado enseguida. Ya del lado lateral, pues hay unos músculos, hay 4 musculitos por allí, y hacia posterior pues hay mucho más músculo, ¿verdad? Pero esta zona en especial es bastante desprovista de protección por los músculos, por lo cual es un hueso fuerte, como conocemos, está recibiendo todo el peso que se transmite desde la columna vertebral a los sacros, a la pelvis, y luego pasa al fémur, luego pasa a la tibia. Pero es un músculo que se fractura bastante, fácilmente fracturable porque está desprovisto aquí de ese colchón. Entonces bastante está desprovisto, está como expuesto, es más expuesto que otros músculos, que otros huesos, perdón. Entonces tenemos ese borde que es un borde filoso que todos podemos tocárnoslo y nos daremos cuenta de que es un borde filoso. Ese borde filoso ok, entonces aquí tenemos ese borde que es el borde anterior, un borde filoso. Tenemos también otros dos bordes, un borde lateral o borde externo y un borde interno o borde medial. Okay. Esto me va a delimitar
tres bordes, pues tres caras. Una cara medial o interna, que sería esta, una cara lateral o externa y una cara posterior. Esta es la visión posterior de ese hueso. Bueno, recordar que este borde anterior, el que se conoce como espinilla, le dan ese nombre, ese remoquete. Allí vemos el borde interno, borde externo, la cara interna o medial, la cara externa y la cara posterior. En la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta línea que se conoce como línea del sóleo, porque en ella se va a insertar el músculo sóleo. ¿Okay? Vamos a encontrar allí, debajito de esa línea, el agujero nutricio, que ya sabemos que es ese agujero que me ayuda a nutrir los huesos. Todos los huesos tienen estos agujeros nutricios porque, vuelvo y repito, ellos no hacen intercambio por difusión a través de un epitelio o algo, porque su matriz ósea es sólida. Si la famosa espinilla, el agujero nutricio, y lo vemos. Vayamos a la epífisis inferior. En la epífisis inferior de la tibia se destaca esto, miren, esta apófisis, ¿verdad? Este levantamiento que se conoce con el nombre de maleolo. Como está, esto es cara anterior, como está hacia la parte medial o interna, se conoce como maleolo interno o maleolo medial. ¿Cuál es ese? Miren ustedes, toque su tobillo en la cara interna o cara medial, la que esté más cerca de la línea media, esa que usted siente allí, esa bolita que siente allí en el tobillo, en su cara medial, esa es el maleolo interno o medial. Y eso pertenece a la tibia. Mientras que del otro lado, hacia externo, sería el maleolo externo o maleolo lateral, ese pertenece al peroné y sería este que ustedes ven aquí. Ya me estoy adelantando un poquito de peroné. ¿Ok? Bueno, también vamos a encontrar una escotadura, la llamada escotadura peroneal, para articularse con el peroné. Recuerden que tanto en la epífisis superior como en la epífisis proximal como en la epífisis distal se articula el peroné con la tibia. Y vamos a encontrar esta carilla, que aquí no la vemos, que sería hacia inferior, esta carilla articular. ¿Para articularse con quién? Con uno de los huesos del tarso, que sería el astrágalo, para formar la articulación astrágalo-tibial, ¿verdad? Ahí vemos el maleolo interno del que hablábamos, mírenlo aquí también de este lado, y en ese maleolo interno, en su vista posterior, vamos a encontrar un surco, que se conoce como surco maleolar. ¿Okay? Este surco maleolar. Ahí está la escotadura peroneal. Aquí en un corte transversal estamos viendo la tibia y este es el peroné. Esto es el borde anterior, esto será el borde lateral y este será el borde interno. Esto sería el peroné con su borde anterior, borde lateral y borde interno, perdón, borde medial y borde externo o lateral. Aquí vemos que entre estos dos bordes, el borde medial del peroné y el borde lateral o externo de la tibia, aquí hay una membrana que se conoce como membrana interósea, muy parecido a lo que ocurre con el radio y el cúbito, con el borde. Por eso este borde medial del peroné y lateral de la tibia también se puede llamar borde interóseo, porque allí es donde se va a insertar la membrana interósea. Aquí estamos mirándolo por debajo, esto sería el maleolo interno o maleolo medial. Maleolo interno o medial, ese que vemos allí, de este lado. Y denme un segundito, que me estoy quedando sin batería.
Entonces aquí tenemos ese maleolo interno o medial. Y vamos a ver la carilla articular para el astrágalo, que sería esta que tenemos aquí, en esta zona. Anatomía del peroné. Entonces el peroné también es un hueso largo, tendrá una epífisis proximal y una epífisis distal. Tendrá un cuello, que sería este, donde como tiene una cabeza, pues esa estrechez se denomina cuello. Allí se articula con la tibia, con el cóndilo lateral de la tibia en una carilla articular peroneal de la epífisis superior. Ahí vemos el cuello, vemos también la superficie articular para la tibia que él tiene en su cabeza y una apófisis denominada apófisis estiloides, que es esta que se ve mucho mejor en esta visión posterior. También debemos darle el apellido apófisis estiloides del peroné. Aquí vemos los bordes en la imagen que veíamos ahorita. Vemos un borde anterior, un borde medial y un borde posterior. Y vemos las caras. Una cara anterior, que sería esta cara pequeña. Una cara posterior, que es mucho más grande. Y una cara lateral o externa. Vamos a ver además esta, que sería lo que se denomina cresta. No es un borde, sino no es un borde. Se denomina cresta, lo que es la cresta interna del peroné. Aquí vemos en su epífisis inferior cómo está formando lo que es el maleolo lateral o maleolo externo. Y entonces ya, como les dije, eso sería la otra vuelta del tobillo que sentimos hacia la parte externa. Y aquí pues vamos a encontrar hacia la parte posterior y medial, en una visión posterior hacia la parte medial vamos a encontrar lo que es la fosa o fosita maleolar. Y presenta también esto que sería la carilla articular para el astrágalo. Mírenla aquí, sería esta que estoy señalándoles aquí, sería la carilla articular para el astrágalo. Es una articulación astrágalo peroneal o peroneo astragalina. Y de esa manera entonces se mantiene fijo. Aquí tenemos la fosita maleolar. Hablemos de los huesos del tarso. Los huesos del tarso, a diferencia de los huesos del carpo, estos son 7, los del carpo eran 8, aquí hay uno menos. Y están divididos como de una manera diferente, no están en unas filas tan marcadas como si lo está el carpo. Y entonces en ellos vamos a encontrar 7 huesos. Uno superior, que es este que tenemos aquí, que es el astrágalo, que es el que se articula con la tibia y el peroné. Vamos a tener uno que va hacia la parte que se articula con el astrágalo y que va hacia la parte posterior y se denomina calcáneo. Vamos a tener también lo que es este, que está articulando al calcáneo, esto que tenemos aquí, que es el cuboide, que tiene una forma de un cubo, se denomina cuboide. Este, que está hacia lo que es el dedo hallux o primer dedo del pie y articulado con el astrágalo y parte con el cuboide y se denomina escafoides, así como el primero del carpo, ¿no? Escafoides o navicular. Y luego aparecen estos 3 que tenemos aquí, que serían las cuñas o cuneiformes. Y entonces ahí algunos los nombran en algunos libros mucho más sencillo, que es primer cuneiforme, contándolo desde el dedo hallux o dedo gordo, que en realidad se llama dedo hallux, o también primer dedo del pie. Entonces se cuenta desde aquí: primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Otros le dan, así como nos dice acá, nombre de cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. ¿Okay? Medial, recuerden que medial o interno. Acá también lo podemos ver. Esta es una visión desde arriba, ¿sí? Superior, y esta es una visión inferior. Aquí lo estamos mirando desde abajo.
Entonces aquí tendríamos, desde abajo, tendríamos el cuboides, esto sería el calcáneo, que es el que me forma ese talón, ¿verdad? Esto que llamamos talón. Esto sería aquí el astrágalo, esto sería el escafoide, y esto serían las cuñas, primera, segunda, tercera cuña. ¿Okay? Aquí tenemos entonces los metatarsianos, que sabemos que son huesos largos y se nombran primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos, y tenemos las falanges de los dedos. Recordar siempre que el primer dedo, tanto de la mano como del pie, posee solo dos falanges, una falange proximal y una falange distal, mientras que el resto de dedos presenta falange proximal, medial y distal. ¿Preguntas?